¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Valor de Cambio, una costumbre ya aquí desde la señal de Canal 4 de Cable Hogar, tratando de reflejar los últimos 7 días en materia de economía, de agro, de negocios, de emprendimientos. En nuestro programa de hoy y en instantes nada más vamos a hablar con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra ciudad, Javier Ganem. La Fundación Igualdad Argentina ha presentado un informe sobre la confianza de los consumidores y muestra, por cierto, una abrupta caída. La economía se mueve por expectativas y las expectativas no son buenas para el consumidor, el consumo se retrae. Y ocurre esto que está ocurriendo en estos momentos donde escuchamos y pasan por este programa los vendedores de electrodomésticos, los comerciantes de este rubro, los concesionarios de automotrices y todos advierten una baja en el consumo de estos bienes durables y de estos bienes del hogar, los electrodomésticos. Vamos a hablar de este y otros temas con Javier Ganem. Va a estar visitándonos Jorge Cayal, un productor de arándanos de la localidad de San Pedro. Esta producción alternativa que en algún momento se planteó como la panacea. Se exportaba a Estados Unidos en contraestación, un producto solo para exportar. Después se vio que aquellos que se llevan el mejor precio y los que exportan son los que están en el norte, los productores de Tucumán, de Salta, que entran con la fruta primicia. Cuando se termina de exportar la fruta del norte, los que vienen a comprar aquí ponen el precio, las condiciones, demás, y hacen inviable el negocio. Jorge Cayas es un productor que terminó cerrando el círculo porque fue por más agregado de valor y hoy manufactura sus productos. Y también nos va a estar visitando gente de Axoja, que terminaron hace algunos días nada más un importante seminario en la Bolsa de Comercio de nuestra ciudad. Allí se debatió el futuro de este cultivo tan importante para nuestro país, dónde está parado, qué es lo que viene, cuáles son las advertencias que hay sobre este cultivo. Las malezas resistentes están encareciendo el cultivo de la soja y de estos temas vamos a hablar con la gente de Axoja que nos va a estar visitando en el día de hoy. Daniel Maggiolo, como siempre, sobre el final de nuestro programa. Breve presentación y estamos con nuestro primer invitado. Les decía que es Javier Ganem, el decano de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por venir. Bueno, de Ciencias Económicas. De Ciencias Económicas, sí. Me quedé con Axoja. Me quedé con Axoja, de Ciencias Económicas. Javier, han presentado en la jornada de hoy un índice de confianza del consumidor y muestra, por cierto, datos interesantes y, por cierto, para preocuparse por la marcha de la economía. ¿Esto es así? Así es. Presentamos el último informe del índice de confianza del consumidor de la ciudad de Rosario, que a través del Centro de Estudios Igualdad Argentina venimos elaborando desde mediados del año 2012, sacando informes trimestrales en base a una encuesta muy representativa de 500 casos en la ciudad de Rosario. ¿Qué dio este índice? Bueno, el último que corresponde con este primer trimestre del año 2014, sí, se verificó una abrupta caída del índice de confianza. En el anterior informe que hicimos sobre fin del año pasado, marcábamos que a lo largo de estos 2 años que venimos midiendo el indicador, se había verificado una cierta estabilidad, ¿no es cierto?, en la confianza del consumidor, con, por supuesto, algunos altibajos propios de cada trimestre, pero en este primer trimestre del año 2014 cayó cerca de un 25%. El indicador va de 0 a 100, este valor que registramos, este último valor es de 33 puntos, más allá del valor absoluto que nos refleja una mala valoración que tiene la población de la ciudad de Rosario sobre la economía en general actual y las perspectivas a futuros. Lo que también es una alerta, esta fuerte caída del 25% respecto a la medición anterior. Ajá. ¿Por qué se da esta caída? Bueno, teniendo en cuenta que desde que comenzaron a medir ustedes, seguramente la confianza se venía manteniendo, se venía consumiendo y los índices lo reflejaban. Así es. Sí, nosotros ya del análisis, estos son datos objetivos que nos sirven para realizar un análisis de la situación actual y como mencionaba usted muy bien en la introducción, obviamente la expectativa son una variable central para el desenvolvimiento de la economía porque determina las pautas de consumo de la población, la toma de crédito, entre otras variables.
Evidentemente, las medidas adoptadas en este primer trimestre por parte del Gobierno Nacional han afectado mucho el consumo, y el consumo que era un pilar central del programa económico de este gobierno durante 10 años, fuertemente sustentado en el consumo interno, en el consumo fundamentalmente de bienes durables de menor valor. Y lo que notamos que se ha quebrado una tendencia, es decir, el indicador se compone de 6 preguntas, una de ellas es la disposición a la compra, 2 son respecto a la disposición a la compra. Ajá. Una se refiere a la disposición a la compra de bienes durables de menor valor, como electrodomésticos, televisores, lavarropas, línea blanca. Y otra es bienes durables de mayor importancia, de mayor valor, como autos y casas. El indicador acerca de la disposición a la compra de electrodomésticos siempre había dado altamente positivo, es decir, que cerca de un 60, un 70% de la población contestaba que era un buen momento para la compra de ese tipo de bienes. Y ahora fue lo que marcó la tendencia de este quiebre, ¿no es cierto? Un 68% contestó que no es un buen momento para la compra de estos bienes. Obviamente que esto influye en el análisis que hacemos en el cambio de las condiciones, ¿no es cierto? Básicamente este tipo de compras se efectuaban a través del financiamiento, a través de las tarjetas de crédito, financiamientos accesibles, a tasa de interés de financiamiento negativa, ¿no es cierto? Es decir, que convenía en términos económicos comprar este tipo de bienes. Al revertirse esta tendencia, sabemos que se han cortado la posibilidad o se han restringido mucho la posibilidad de compras en cuotas, a través de tarjeta de crédito, un encarecimiento fuerte de ese tipo de financiamiento, evidentemente impactó en esta disposición a la compra de estos bienes. Sí, podemos casi que adjudicarlo a eso, ¿no? En gran parte la inexistencia ya de estas 12 cuotas sin interés, 18 cuotas sin interés. Es decir, eso sumado a un marco de la devaluación que se dio en febrero, el problema inflacionario que evidentemente todavía no encuentra una solución. Hay una sensación que se corresponde con la realidad, porque tenemos, por ejemplo, el indicador de salarios, que por primera vez el INDEC ya mostró que los salarios del sector formal han perdido poder adquisitivo en relación a la inflación, y esta inflación que también, obviamente como sabemos, los debates que hay acerca de la medición del proceso inflacionario, pero incluso sobre la medición oficial de la inflación, los salarios del sector formal han perdido terreno, y la gente también este tipo de compras lo adoptaba en un escenario inflacionario, como decía anteriormente, ante tasas negativas, resultaba conveniente cubrirse con este tipo de compras. Hoy ya ni siquiera queda esa ventana abierta para resguardarse de la inflación. Ajá. Yéndonos de lo que es el consumo y el tema tarjeta y demás, el otro crédito, el personal, que puede ser también derivado al consumo con unas tasas imposibles. Y sí, han aumentado fuertemente todas estas tasas de financiamiento, toma de créditos personales, por supuesto también para las empresas. Como decíamos, es un paquete de medidas que ha tomado el Gobierno Nacional durante este año para la corrección de determinadas distorsiones que venía enfrentando, que sumó medidas clásicas, como fueron la devaluación del peso y el aumento de las tasas de interés. Claramente esto tiene su impacto en la economía real, que es lo que estamos viviendo, que es esta retracción al consumo y esta limitación en el poder de compra fundamentalmente de los asalariados. ¿Y cumple el objetivo buscado? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, a mi entender, el problema central de la situación a la que arribó el país a fin del año pasado, ¿no es cierto?, con un atraso del tipo de cambio, con un fuerte déficit fiscal, con problemas en la balanza comercial, hay cuestiones de fondo que aparentemente siguen subsistiendo. El déficit fiscal, el año pasado terminamos con un déficit financiero de cerca de 64.000 millones de pesos, un déficit financiero consolidado de todo el sector público. Es decir, ese que había sido un pilar central también hasta el 2008-2009 del Gobierno Nacional de los superávits fiscales, se vino deteriorando hasta esa situación prácticamente insostenible.
Hoy realmente todavía es prematuro ver si ha cambiado esa tendencia. El gobierno ha dado determinadas señales como el recorte de los subsidios que insumen muchos recursos fiscales, ¿no es cierto? Cerca de 30.000 millones de pesos anuales corresponden al subsidio de este consumo y de actividades económicas. Hay que ver qué impacto tienen sobre el balance fiscal del sector público nacional. Las cuentas hoy por hoy están hasta febrero nomás, el déficit consolidado sigue, pero hay que ver si se logra revertir esa tendencia. ¿Los consumidores, hay alguna pregunta que diga cómo ven la economía en el mediano plazo o para este 2014 respecto de cómo la venían viendo el año pasado? Así es. Se pregunta qué es el indicador de la situación macroeconómica, ¿no es cierto? ¿Cómo considera la situación económica actual del país comparada con la de un año atrás? Y bueno, también claramente se ha deteriorado, aquí tengo la respuesta, cerca del 75% de la población considera que es peor la situación que vive actualmente el país con respecto a la vivida un año atrás. Ajá, la vivida hoy y la perspectiva. Y las expectativas a futuro mejoran un poco. Ahí ya cerca del 35% considera que puede mejorar la situación a futuro, un 28% no considera que va a ser peor. Es decir que hay cierta esperanza en las expectativas de la población respecto al cambio a futuro, ¿no es cierto?, dentro de un año de plazo de la economía nacional. Y usted como experto en las ciencias económicas, ¿cómo está viendo el mediano plazo? Bueno, ahí, como les decía anteriormente, las restricciones que estaba enfrentando el gobierno a fin del año pasado ha tomado determinadas medidas como para tratar de encauzarlo tanto en el plano fiscal como en el plano cambiario. Hay que ver efectivamente cómo se sostienen esas medidas. Como decíamos, hay que ver realmente el impacto que tiene el recorte de los subsidios sobre el balance fiscal. Me parece que ese es un núcleo central, que el gobierno pueda controlar el déficit fiscal, porque eso le brinda más herramientas para actuar en situaciones de estancamiento económico. ¿Qué pasó? Con la crisis del año 2009, el gobierno la sorteó esa crisis internacional gracias a que tenía fuertes colchones tanto en el ámbito cambiario como en el ámbito fiscal fundamentalmente. Y eso le permitió, por ejemplo, en el ámbito de la economía productiva, aplicar los repro, que permitía que las empresas mantengan al personal sin despido, ¿no es cierto?, manteniéndole el sueldo durante un determinado lapso. Esas son las políticas contracíclicas que son deseables, por supuesto, que son las que se deben aplicar en momentos críticos o de estancamientos, pero que se pueden aplicar si el Estado tiene herramientas, y las herramientas no son ni más ni menos que la capacidad fiscal que tenga el Estado para aplicar una política expansiva. Hoy está fuertemente restringido esa capacidad por el déficit fiscal que se mencionaba, entonces tiene que recuperar el sector público esa capacidad. Vamos a ver si esta medida de recorte de subsidios le da al gobierno nacional ese aire fiscal como para aplicar políticas proactivas. Con respecto a las tasas de interés, también tuvo un fuerte impacto, como mencionábamos antes, una fuerte subida para contrarrestar la devaluación, y para contrarrestar el efecto inflacionario. Lo que pasa es que eso tiene, lo que mencionábamos, el efecto sobre la economía real y sobre el consumo. Hoy por hoy también hay indicadores de que el Banco Central está con la intención de morigerar las tasas o por lo menos contenerlas. Hay que ver si ese conjunto de medidas realmente puede tener un impacto positivo en la economía. Y se hablaba, en esta jornada se habla en ámbitos públicos y privados de fuertes presiones de algunos sectores productivos por ir a una nueva devaluación, que para algunos sectores ya de nuevo quedó atrasado el valor del dólar. ¿Cómo lo está viendo esto? Y bueno, surgen las presiones, por supuesto constantes muchas veces, de la devaluación. Hubo una devaluación importante, el gobierno nacional también tiene que generar una determinada solidez, tiene que recomponer reservas para poder afrontar crisis cambiarias. Eso le va a dar una mayor fortaleza al peso y por lo tanto también mayores herramientas para evitar alguna devaluación. Evidentemente la devaluación fue fuerte y uno
lo deseable sería buscar competitividad a través de herramientas genuinas y que no sea una devaluación del tipo de cambio, porque la devaluación en nuestro país genera pérdida de poder adquisitivo de los asalariados y muchas veces está relacionada con la espiral inflacionaria. Entonces, me parece que la solución no va a pasar por una nueva devaluación, sino por apuntalar el sector productivo de forma tal de mejorar condiciones de competitividad que le permitan hacer frente a un incremento de las exportaciones y también hacer frente, obviamente, a la competencia externa. ¿Ve que la venta de este campañón de granos que estamos teniendo puede colaborar? Sí, evidentemente la caída de las reservas fue muy pronunciada. Nosotros teníamos del año 2010, donde se alcanzó el pico de reservas que superaron los 50.000 millones de dólares, eso volvemos a reiterarlo, así como el superávit fiscal, eso también era una herramienta fuerte que tenía el sector público para estabilizar, para darle valor a nuestra moneda. Cayó a los 27.000 millones de dólares actuales, con la generación que tiene acerca de las dudas de la población acerca de la sostenibilidad del tipo de cambio. Obviamente que con la campaña de granos el Estado afronta una época, el Banco Central, de posibilidad de recomponer esas reservas de forma tal de tener esa herramienta. Evidentemente van a ser unos meses de recomposición y le tiene que servir al gobierno justamente para aplicar, como decíamos antes, estas medidas más de fondos y estructurales. Bien, muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Esto es Valor de Cambio. Agroactiva cumple 20 años y en el aire ya se respira algo especial. Se viene nuestro aniversario y todos están listos para el festejo. Del 4 al 7 de junio, en Cañada de Gómez, Santa Fe, Agroactiva cumple 20 años. Lo celebramos juntos, en el campo. Vení a Agroactiva y ganate un Chevrolet Clase. Cotar, una empresa de confianza acompañándote ayer, hoy y siempre. Señor productor, tenga cuidado con el uso de los medicamentos. Los antiparasitarios mal empleados tienen un efecto perjudicial en la cadena de carne vacuna. Sus residuos en la carne nos restan mercados y bajan el precio. Por eso, a la hora de administrar ivermectina, es importante consultar con el veterinario, respetar los periodos de carencia y nunca mandar el ganado a faena antes del plazo estipulado. IPCBA. Saber lo que consumimos es valorar lo que producimos. Ideas que crecen en el campo y construyen nuevas realidades. Monsanto lanzó la 7ª edición de su programa Semillero de Futuro. Presenta tu proyecto social o productivo. Informate en monsanto.com.ar. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales de la ciudad de Rosario para que disfrutes de la más amplia variedad de cremas y postres helados. Grido Helados. Disfrutemos juntos. O'Connell's, primer pub irlandés de Rosario. Platos típicos, cervezas, whiskies de diferentes regiones del mundo. www.o'connells.com.ar www.publicidadporemails.com.ar. Fiambres embutidos San Agustín. Teléfono 03402 490 286. ¿Problemas de estacionamiento? GMP Ingeniería te da la solución. Cochera automatizada que permite estacionar 2 vehículos en lugar de uno, aprovechando el espacio aéreo. Estructura robusta y segura. Bajos costos energéticos y de mantenimiento. Soluciones eficaces a problemas reales. GMP Ingeniería. Maderiza, industria integral de la madera. Más de 30 años ofreciendo productos y servicios desde el bosque a la industria y los consumidores, acompañando siempre los grandes proyectos y contribuyendo al desarrollo en sociedad. Maderiza, proveedor de proveedores. www.maderiza.com.ar.
pollos de campo, lechones, cabritos, corderos, nutrias. Establecimiento Galimberti, el shopping de la carne en Rueda 1961. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario.